Y cuando estamos en esa lectura, dice la palabra que eran multitudes las que seguían al Señor. Ahora, aun cuando eran multitudes las que seguían al Señor Jesucristo, no todos se convirtieron en los discípulos del Señor. Más bien el relato de la palabra del Señor dice que el Señor escogió a 12 para que fueran sus discípulos. Y hablando de ese acto de escoger, entre algunos textos encontramos el siguiente. Dice: Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Entonces el Señor, había multitudes, pero Él solamente escogió a 12. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de ser escogidos para algún asunto en particular? ¿Cuántos hemos tenido la experiencia cuando vivimos, o más bien, cuántos hemos sido escogidos para algo en particular? Quizás en el colegio o en la empresa, a usted le dice: mire, fíjese que lo hemos elegido, lo hemos escogido para tal situación. Cuando vivimos la experiencia de ser escogidos por alguien, pudiéramos estar descubriendo la preferencia, el valor o la admiración que otros tienen de nosotros, aun cuando lo hemos ignorado. Mire cuántas mujeres hay en Santa Ana, pero su esposo solamente llegó a usted y la escogió. Muchas mujeres, pero solo a una escogió. Entonces, a lo mejor nunca le había dicho a nadie. Usted dijo: yo no sabía de la admiración que este hombre tenía por mí. Entonces, cuando vivimos la experiencia de ser escogidos por alguien, pudiéramos estar descubriendo esa preferencia, ese valor o esa admiración que otras personas tienen de nosotros cuando nos están eligiendo o cuando nos están escogiendo. Yo recuerdo que a un hermano que venía de Guatemala, que nos visitó por mucho tiempo, y él contaba de la honra que tuvo el ser llamado y escogido por el mismo presidente de Guatemala para tomar un cargo de mucha jerarquía y sacar adelante una institución de mucho prestigio en su país. Entonces yo recuerdo que cuando él contaba, claro, si el mismo presidente lo había llamado, él se sentía muy honrado de que el presidente lo haya hecho y que lo haya escogido exactamente a él. Mire, en la serie que hemos iniciado, hermanos, estamos estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos así como corriendo en el orden. Pablo les saluda. Inicialmente les saluda, da un saludo. Luego les detalla el motivo por el cual los está recordando a los tesalonicenses. Y el domingo pasado veíamos 3 aspectos que llamaron la atención del apóstol Pablo, de la forma como recordaba a los tesalonicenses. Y dice que les recordaba por la obra realizada por su fe, por el trabajo motivado por su amor y por la constancia sostenida por la esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, habían 3 cosas que había llamado la atención: el carácter respecto a su fe, la muestra de su amor y la manera como ellos manifestaban la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que son 3 aspectos, y yo lo decía el día miércoles, que hay que volarles mucho ojo en nuestra vida, porque si vamos a crecer y si vamos a desarrollarnos, esa pudiera ser una línea de desarrollo. Tenemos que desarrollar en la fe, tenemos que desarrollarnos en el amor
y tenemos que desarrollarnos en la esperanza. Son tres cosas y tres aspectos los cuales nosotros les podemos seguir la pista de nosotros mismos. Entonces Pablo les admiró por ello, les recordaba. Ahora, después de todo ello, posteriormente Pablo les menciona a los hermanos de Tesalónica de cómo ellos fueron escogidos por Dios. De acá el mensaje de esta mañana: escogidos por Él. Y entre las cosas les hacía notar: mire, no es por méritos, no es por sus experiencias ni por sus virtudes, no tiene nada que ver con eso. Dice el Señor les escogió por su gracia. De ahí se tomó el Señor para escoger, en este caso, a los tesalonicenses. Veamos entonces cómo es que Pablo apoya esta seguridad, esta certeza de que ellos son escogidos por Dios, y qué es lo que esa escogencia va a significar para cada uno de nosotros, en lo cual necesitamos estar firmes, ¿verdad? En el Señor. Cada uno de nosotros no estamos por casualidad en esta mañana, sino que dice que hemos sido escogidos por el Señor. ¿Pero qué significa? Quiero que vaya conmigo a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Yo voy a leer la nueva versión internacional, y pues hay una semejanza, de hecho, grandísima, pero yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Y dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4: hermanos, amados de Dios, dice, sabemos que Él los ha escogido. La Valera dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Luego sigue: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces surge una pregunta, una interrogante que necesitamos responderla. ¿Por qué Dios escogió a los tesalonicenses? En esta pregunta, que de hecho es importante porque es la escogencia de Dios a los tesalonicenses, en esa misma interrogante vamos cada uno de nosotros a respondernos por qué Dios nos eligió también a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos escogió? Yo no sé si usted se ha hecho esa interrogante, esa pregunta: ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, pensó en mí, le pasó por mi mente mi nombre, y un día me escogió? Un día me llamó. Quiero decirles que, a manera de comparación, el pueblo de Israel fue también un pueblo escogido por Dios. Y dice que habían muchas naciones atractivas que a lo mejor daban la categoría de ser elegidos. Y ya nos vamos a dar cuenta que
no fue nada de lo atractivo humanamente que uno pudiera pensar, lo que llamó la atención de Dios para elegir al pueblo de Israel. Y quiero que leamos en Deuteronomio 7, versículo 7. Y oiga lo que dice la palabra del Señor respecto a por qué es que escogió al pueblo de Israel. El Señor, dice, se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces mire qué cosa más bonita. Dice, no eras el pueblo más numeroso, sino eras el más insignificante de todos. Pero yo los elegí, dice. Pero dice, ¿y por qué me eligió? Si no tenía mérito, si no tenía cualidades, si no tenía virtudes así como atractivas, ¿por qué me eligió? Y dice que Dios eligió al pueblo de Israel simplemente porque los amó. Porque nos amó, dice, porque los amó. Entonces, al igual que al pueblo de Israel, la escogencia del Señor por los hermanos de Tesalónica, que en su mayoría dice que eran gentiles y no judíos, el Señor los escogió por amor, porque en Cristo, óigase bien, Dios Padre ve a la iglesia como el Israel de Dios. La iglesia es el Israel, fíjese bien, de Dios. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 6:14 y veamos esta verdad. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Entonces, como al pueblo de Israel, dice que nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Y así como llamó, dice, al pueblo de Israel por amor, entonces lo mismo hace con nosotros. ¿Por qué me llamó Dios? Dice que nos llamó porque Él nos ama. Porque nos amó. Mire, de acá, que la iglesia del Señor, hermanos, no sea una comunidad en el mundo de personas comunes y corrientes. Lo he dicho en otras veces, no es una institución, no es un club, no es cosa semejante, sino en la iglesia se reúne el pueblo, fíjese, que es escogido por Dios, un pueblo especial, nación santa, linaje escogido por Dios. Amén. Mire qué cosa más bonita. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por esa escogitación? Hemos sido escogidos por Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué habrá pensado en mí? Por amor. Por amor. Entonces, tanto judíos como gentiles, hoy día tenemos igual oportunidades. El pueblo judío no se puede jactar hoy día, el israelita, decir nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos fueron el pueblo de Dios, pero la iglesia ahora es el Israel espiritual. Y todos estamos, fíjese, dentro de ello. En Gálatas 3:27 dice,
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces ya no hay dos pueblos separados, los gentiles, los judíos. No es así. Dice que somos un solo pueblo y ahí están incluidos tanto judíos como gentiles o no judíos. Y ahí estamos cada uno de nosotros. Mire qué cosa más bonita, más interesante. Ahora viene un aspecto importante. Pablo tiene el cuidado de mostrar en la carta, la primera carta a los tesalonicenses, las evidencias que les aseguren que verdaderamente Dios los ha escogido. ¿Por qué Pablo está diciendo con tanta seguridad? Amados, así les dice, amados, ustedes han sido escogidos por Dios. Dice, bueno, ¿y de dónde se saca Pablo que hay un acto de escogencia de parte de Dios para los tesalonicenses? Vamos a ver tres cosas bien interesantes que Pablo reveló, relató, detalló, en donde él estaba diciendo, miren, por eso ustedes han sido escogidos por Dios. Leamos 1 Tesalonicenses 1:5. Dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Una de las cosas, dice que esa presencia de Dios que inundó el ambiente de los tesalonicenses, cuando Pablo les predicaba la palabra, se convirtió en toda una evidencia a los hermanos de Tesalónica del llamado que el Señor hacía en sus vidas, de la escogencia. Pablo se fijó en eso, había una bendición exagerada. Durante un periodo me tocó estar yendo a la segunda brigada de infantería. Iba, me parece, los días miércoles. Me tocaba estar predicando ahí a los soldados. Yo notaba algo. Y era algo así como, ¿y cómo? Hay un respaldo de parte de Dios a la autoridad como nosotros no podemos imaginar. Y cuando yo estaba predicándolo a los soldados, había algo tan significativo. Una presencia de Dios que les inundaba y que les llenaba. Y yo decía, ellos no eran los mejores. Pero entendí que Dios respalda la autoridad y la respalda con su presencia. Entonces, donde hay una persona, o sea, a quien Dios llama, a quien escoge, vamos a dar esa evidencia, o sea, la presencia de Dios va a estar ahí con fuerza, con autoridad. Amén. Porque está respaldando, ¿verdad? Su ambiente, está respaldando su palabra más bien. Hermano, así como cuando nos reunimos, cuando vamos a la célula y nuestro interés no es nosotros, sino la presencia del Señor, Él se va a hacer notar. Él va a estar allí, o sea, con nosotros, dándoles fuerza. Por eso estamos diciendo, más que otra cosa, prediquemos la palabra. Ay, pero es que ella no es así tan acogida por el inconverso. Eso no es mercadeo. En el mercadeo, o sea, usted elige lo mejor para la vista, para los oídos, ¿verdad? De las personas. El evangelio no es mercadeo. El evangelio es poder de Dios. Y toda palabra dicha con la autoridad del Espíritu Santo tiene fuerza. Y hay que decirla en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo bonito, eso es lo interesante de todo esto. Que cuando nos estamos moviendo, descubrimos con valor algo que es de mucho valor. Y es la palabra del Señor. Amén. O sea, en esta mañana entendemos estar
predicando la palabra del Señor. Amén. Y como tal, o sea, el Señor respalda. Entonces, esa es una de las cosas que Pablo notó. Dice, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también, dice, con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos llevar la palabra, las células, donde quiera, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, fíjese, entender las verdades. Yo he captado, o sea, que la comunicación va a persuadir, verbal va a persuadir la mente. Pero yo necesito estar orado. Yo necesito haberme presentado delante de la presencia de Dios cuando voy a testificar del Dios Todopoderoso. Porque eso es importante. Porque es una manera que he dejado ver a través de mi oración que estoy buscando la presencia del Dios eterno, del Dios Todopoderoso. Entonces, a los líderes, cuando vayan a presentarse, no solamente digan ya estudié la lección, sino ya me presenté delante del autor de la lección, delante del Señor, porque la oración es vital, es importantísima. Entonces, esa es una de las cosas. Mire, otra cosa que vio Pablo, otro aspecto que demostraba cómo el Señor les afirmaba en su llamado. Vamos a Hechos 17:1, mire. En Hechos Tesalonicenses, ¿cómo es esto? Ahí está confirmado. Atravesando, Hechos 17:1, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Mire lo que hacía Pablo. Pero ¿qué predicaba Pablo? Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Imagínense 3 sábados, hermanos, seguidos, y no les cambió la predicación. A lo mejor algunos acá, ¿verdad?, pensando mercadológicamente, hubieran dicho: este ya no cambió su mensaje, esto tiene que hacerlo de manera distinta, sí, ponerle estas lucitas para que la gente. Eso no. Pablo era liso. Pablo llegó para predicar el evangelio y para convencerlos de que Jesús, a quien él anunciaba, era el Mesías. Pero mire, causó una reacción. Algunos de los judíos se convencieron, mire, y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Nosotros damos la palabra. No tenemos que ponerle micos, no tenemos que ponerle pericos, solo tenemos que decir la palabra. La persona va a reaccionar si cree o no cree, pero eso ya no es problema de nosotros, es problema de las personas. El deber nuestro es presentar la verdad. Ese es nuestro deber, presentar la verdad de Jesús, y esa tiene que causar una reacción. Entonces, esa evidencia dice que era más fuerte, o más bien la evidencia que Pablo dice que vio fue esa convicción que el Espíritu Santo traía sobre los hermanos de Tesalónica para creer la palabra del Señor que Pablo les presentaba. Mire qué cosa más bonita. Algunos de los judíos, dice, se convencieron y se unieron a Pablo. Entonces había una convicción cuando oían la palabra, bonita, maravillosa, que de hecho debe de ser, hermano, lo que nosotros pongamos. La palabra de Dios, repito, no es para juzgarla, que qué bonita, que no bonita, sino el punto: si se ha dado exactamente como es, yo tengo 2 cosas: o la creo o la rechazo.
Y dice que los tesalonicenses, a medida que escuchaban, ¿verdad?, todas las evidencias de que Jesús era el Cristo, ellos decían: sí, es cierto, Jesús no fue una persona común y corriente, era el Hijo de Dios. Dice que el Espíritu Santo traía mucha convicción a sus vidas. Y hermanos, cuando estamos reunidos acá oyendo la palabra de Dios, eso es lo que debe de causar convicción. Convicción, o sea, soy fuerte cada vez. Imagínense usted, hermano, toda una vida en la iglesia. Y yo recuerdo que estábamos en una reunión de capacitación con un hermano a quien habíamos invitado de un seminario acá en Santana, y nos estaba explicando Gálatas, por cierto. Excelente, históricamente bien ubicado el fulano. Nos puso acá, nos puso allá, lo histórico aquí y allá, todo el contexto. Y en medio de todo él dice: pero míreme, en medio de todo esto, dice, les voy a suplicar una cosa: nunca me pongan, dijo, a orar por un enfermo, porque yo no creo. Yo no entiendo. ¿Cómo es posible? O sea, que alguien escuche, entienda la palabra de Dios, pero no le crea al Señor. Entonces, todo lo que venimos a hacer, hermanos, el día domingo no es a cubrir la cuota del día domingo. Ya fui a la iglesia. Yo me alegra por aquellos que de plano vienen para escuchar la palabra de Dios y no se dejan, no se ponen a hacer otras cosas, pues. No están yendo a tomar el agua, que el de aquí, que revisando el celular, que pasando una. Yo lo tengo por la hora, hermano, perdón, porque estoy tomando hora del tiempo. Pero estamos leyendo, fíjense, estamos acá porque la palabra quiere llegar a nuestra vida. La palabra quiere llegar a nuestro corazón. Y cuando terminemos esta reunión, tiene que ser distinto. Algo se tiene que haber agregado en nosotros. Amén. Pero de convicción en la palabra de Dios, como quien dice: cada vez que me reúno, soy más fuerte en Cristo Jesús, conozco más del Señor. Amén. Convicción de la palabra. Amén. Convicción. No juicio. Hoy no me gustó. Independiente de quien diga, dijo palabra de Dios. Enfóquese en la palabra, no en el predicador. Pero oiga la palabra, oiga a Jesús, oiga al Señor. Dice, tiene que causar convicción. Y Pablo vio eso. Dice que había convicción en quienes estaban escuchando el mensaje del Señor. Y número 3, pero había otra evidencia más. Y era que aun cuando el mensaje a los tesalonicenses fue presentado por Pablo en medio de gran presión de los judíos, y eso lo leíamos, que se oponían a que Pablo predicara el evangelio, lo explicamos al inicio. Dice que ellos estuvieron dispuestos, hermanos, a enfrentar toda persecución o sufrimiento sin negar la fe que era puesta en el Señor Jesucristo. Esa fue otra evidencia. A Pablo les admiró que los de Tesalónica, ellos entendían que había mucha presión por la presentación del evangelio, pero ellos dijeron: no me importa, yo voy a seguir en el evangelio. Y esa es una buena muestra, mire, de que alguien verdaderamente es escogido por Dios. No se deja persuadir por cualquier problema, por cualquier dificultad. Ay, hoy ya no voy. Ay, hoy ya no quiero. Pero ¿cómo es que no vas a querer el amor de Dios? ¿Cómo es que no vas a rechazar ese amor tan grande que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, dejando su trono, dejando todo por venir y amarnos a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vamos a dejar? Hermano, ¿podría usted dormir tranquilo habiendo dejado a Cristo Jesús? Usted estuvo por largo tiempo y usted dice: ya no más evangelio, porque así decimos. ¿Podría usted olvidar al Dios Todopoderoso que entregó su vida en una cruz y dormir tranquilo, roncar tranquilo, rugir tranquilo?
Nunca más. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos por el amor de Dios con nosotros? El amor de Jesús. Entonces, es así en nosotros. ¿Hay dificultades? Ah, no, ya me voy. O cuando hay dificultades, cuando más tengo que seguir. Yo sé que Dios está mostrando algo. Mire, las dificultades, hermanos, vienen para los que amamos a Dios. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero nosotros tomamos de pretexto, ay, el hermano, ay, la hermana. Si no existiera ese hermano, yo fuera feliz. Si no existiera la mengana, yo fuera feliz. No se imaginan qué tipo de hombre fuera yo si no existiera fulano, mengano y sutano. Esa actitud de víctima no nos ayuda. Cuando entendemos que todas las cosas ayudan a bien, implica que esa circunstancia que me está haciendo pedazos va a forjar el carácter de Cristo en mi vida. Pero yo no se lo estoy permitiendo. Estoy saliendo huyendo. Ay, es que en la otra iglesia yo me voy a sentir tranquilo. Ajá, ¿cómo no? Usted sabe que no es así, hermano. No es así. Va a encontrar igual, hermano. Pero qué bueno es que nosotros sepamos que Dios nos ha escogido. Esa es mi certeza. Y donde quiera que vaya, mire, si le toca irse para otro país, usted sabe que igual allá el Señor me escogió. Y si lo cambió de lugar, Él tendrá un nuevo camino. En diciembre nos reunimos con una hermana y ella, pues ya así se fue. Admiraba, decía, mire, no me imaginé que los documentos me fueran a salir rápido, exageradamente. Mi hija me pidió y en meses ya tenía todo. Bueno, le sigue el camino. Una manera de conocer de que Dios se está manifestando es porque el camino se está abriendo. Cuando el camino se cierra, es una forma de evidenciar, bueno, tengo que esperar. ¿Continúo o no continúo? Dios va quitando los obstáculos. Dios va quitando las dificultades. Nosotros no tenemos por qué entrar en momentos de preocupación. Y de hecho, esa es la lucha de todos. La preocupación nos persigue, la angustia nos persigue. Todo eso nos persigue. Pero nuestro deber es lidiar con todo ello. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a paz, nos ha llamado a tranquilidad. Dice, por nada estéis afanosos. Y yo siempre me pregunto, ¿y nada qué es? Nada. Eso significa que como Dios veía a su pueblo, lo veía afligido, lo veía preocupado, lo veía angustiado. Nunca lo vio de esa manera. Como nosotros no deseamos que nuestros hijos estén preocupados. ¿Cuántos desean que sus hijos estén preocupados? Vivan preocupados. Vea que nosotros nos esmeramos. E incluso dice, peleemos nosotros, le dice el esposo, pero que no oigan ellos. ¿Verdad que es así? Porque estamos preocupados de su bienestar, de su tranquilidad. Dios no nos quiere como un pueblo afligido, como un pueblo preocupado, sino como un pueblo que conoce, fíjese que hay un Dios eterno, un Dios todopoderoso, y que hay, fíjese, una perfecta voluntad para nuestra vida. Hay una perfecta voluntad para nuestra vida que se está operando en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo les admiró. Pablo les dijo, mire, si algo constata en mí de que ustedes son llamados por el Señor, es porque no se alejaron viendo las dificultades. Todo lo contrario, dice que tomaron ánimo en el Señor. Los que son escogidos no salen huyendo, siguen, porque tenemos el respaldo del Señor. Ahora, esas serían las tres evidencias que Pablo vio: la presencia de Dios, la convicción y el hecho de seguir a pesar de las dificultades. Ahora, toda esa evidencia en los tesalonicenses de su elección por el Señor o de ser escogidos por el Señor
dice que convirtió a los hermanos de Tesalónica en hermanos ejemplo para otros de su fe en Dios. Dice que la reacción fue tal que dijo: mire qué bonito, qué cosa más significativa, cómo ustedes han respondido al evangelio. Y les dijo: todos están hablando de ustedes por la manera cómo se están comportando. Dice que los tesalonicenses se convirtieron en ejemplo a otros. Leamos 1 Tesalonicenses 1:7. Dice: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto, dice, se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ustedes lo están diciendo todo. Su buen testimonio está impactando la vida de muchos. Entonces eso sería igual nuestro reto. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué hablan de nosotros respecto a nuestro testimonio? Pudiéramos decir nosotros de nosotros mismos, de nuestra fe: mi fe es ejemplo para otros. ¿O usted está esperando un gran líder para usted sentirse atraído a hacer más, cuando tenemos al líder de líder con nosotros, con quien nos podemos comunicar todos los días? Entonces, dice que sirvieron de ejemplo. Nuestra fe va a servir de ejemplo. Cuando estamos bien parados en el Señor y aún frente a las circunstancias, pero bien parados, uno va a decir: yo admiro a la fulano, yo admiro a Mengano, pero qué cosa más bonita. La fe, hermanos, va a impactar, y eso es lo que se está requiriendo. Que todos asumamos un compromiso, una responsabilidad con nosotros mismos de convertirnos en cristianos, no solamente que asistan a una iglesia, a una congregación, sino que donde quiera que estemos, en la casa, en la fábrica, en otro lugar, nuestra fe sea conocida por otros. Amén. Entonces, eso sacó Pablo, vio en los tesalonicenses. Número 2, Pablo estaba admirado de la fidelidad al Señor de los tesalonicenses, de cómo con su esfuerzo y dedicación al Señor hacían notar la esperanza que había en Cristo Jesús. Leámoslo en el 1:9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Cuántos saben que hay un castigo venidero? ¿Cuántos saben que hay un juicio de Dios para toda la humanidad? Pero que en Cristo Jesús, mire, Dios se adelantó para apartarnos de ese juicio. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, bastará decir: yo me cubrí en Cristo Jesús, hacíate a un lado, ya fuiste salvo, ya el Señor pagó en la cruz. Amén. Mire qué cosa más bonita. El Señor se adelantó para cubrirnos antes de que viniera ese juicio. Y como sabía que no íbamos a dar la medida, ¿verdad?, de toda la exigencia de Dios, porque Dios es un Dios justo, o sea, Dios es un ser perfecto, ¿cómo íbamos comparativamente nosotros a decir: doy la medida de la justicia de Dios? Nunca la hubiéramos dado. Dios se adelanta, manda a su Hijo Jesucristo, y Él cumplió, dice, a cabalidad toda la ley. Fue justo, hizo todo lo recto. Entonces dice: bueno, cúbranse en Él, porque Él muere por ustedes. Amén. Cuando venga el juicio, ya no vamos a estar expectantes de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué me va a decir a mí el Señor? Pues el Señor va a decir: bien, ¿verdad? Siervo y fiel,
sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de la salvación. Eso va a decir el Señor de mí. ¿Porque soy perfecto? No, porque me cubrí con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Bendecimos al Señor Jesús? Amén. Entonces, lo bendecimos. Bendecimos al Señor Jesucristo. Entonces, eso notaba Pablo. Qué esfuerzo, decía, pero qué cosa más interesante en ustedes. Y se los mandó a decir en la carta. Ahora, ¿cómo quedamos cada uno de nosotros frente a la gracia de Dios al escogernos en Cristo Jesús? Número uno, hermano, así con toda la certeza, con toda la seguridad, usted no se llamó a sí mismo. Dios lo llamó. El Señor nos escogió. Amén. Nos escogió el Señor. Mire, sin importar el tamaño nuestro, el peso nuestro, de qué apellido es usted o qué apellido no es, Él no le importó nada. Pero nos llamó. Nos llamó. Mire, yo no sé si usted recuerda su conversión. No el añadirse a una religión, sino su conversión al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue llamado por el Señor? Yo les he contado que 10 años aproximadamente, y mi abuelo estaba a la par. Ahí estaba mi abuelo y me dijo: Elmer, hicieron el llamado, ya es tiempo que usted reciba a Jesús, me dijo. Ya es tiempo. Así como podría decirle a muchos, ya es tiempo no solamente que vengan a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes van a manifestar su fe en el Señor diciendo: yo creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Señor y yo lo voy a seguir a Él? Mi abuelo me dijo: ya es tiempo que reciba a Jesús. Y yo recuerdo que ya era tiempo. Yo viví ese momento, pero cosa tan significativa, tan gloriosa, ese toque de Dios fuerte en la presencia del Señor, llamándonos a su reino, llamándonos, fíjese, no a una religión, sino a integrarnos al cuerpo de Cristo como cosa gloriosa. La iglesia del Señor sobre la tierra, hermanos, es la comunidad de fe más linda que hay. Todos siguiendo a Jesús, todos siguiendo al Señor. Mire, también en Cristo Dios nos ha hecho una familia. Somos todos hijos de un Padre. Pero también el ser escogido por Dios en Cristo, recordar, no descansa en nosotros, sino en su gracia y en la obra redentora de Cristo Jesús. Eso debemos de recordar. Él lo eligió, Él lo decidió. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros levantar esa seguridad que verdaderamente hemos sido escogidos por Dios? Tenemos certeza de nuestra elección porque recibimos el Evangelio sin importar las circunstancias en las cuales veníamos. Usted vino buscando al Señor. Usted no preguntó: sí, pero es que yo no tengo dinero para venir al Señor. Sí, pero es que yo no he hecho obra. Usted no dijo nada. Usted se entregó a Jesús y Él lo recibió de esa forma. Él lo recibió de esa manera. Dos, tenemos certeza de nuestra elección porque dice: nos hemos convertido a Dios y hemos dejado los ídolos. Alguien nos dijo: mire, ya no es por allí. Ya no es por allí, ahora es por acá. Y usted dijo: sí, yo quiero ir por allí. Pues esa es confirmación que el Señor te ha escogido. Tenemos certeza de nuestra elección porque nos hemos convertido en un testimonio inspirador de la obra de Cristo en nosotros para muchos. Yo no sé si en la empresa pueden ver la diferencia y acercarse a usted y decirle: mira, es cierto, ¿verdad? Vos tenés las mismas cualidades como humano, pero vos sos diferente. Hay algo que te hace distinto, hay algo que te hace diferente. Bendito, hermanos, la vida de aquellos que con toda la fuerza asumen el desafío, donde quiera que estemos, de dar testimonio de que Jesús es el Señor de nuestra vida. Amén. Entonces eso es
maravilloso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa forma, sin que nadie nos esté empujando, no, tiene que dar testimonio. No, yo sé que tengo que dar testimonio y tengo que dar el mejor testimonio. Eso significa que lo que estoy sacando de mí es que he sido escogido por el Señor. Amén. Escogido por Dios. Y por eso cantábamos ese coro: Señor, me basta tu gracia. Porque no nos amó por méritos personales, sino que Él nos amó por su gracia perfecta. Amén. Póngase de pie. Y mire,